6 de la mañana, 36 minutos. Las emergencias por lluvias, como les hemos venido contando, no dan tregua. Por eso está con nosotros el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, a quien le damos la bienvenida a Noticias Caracol para que echemos lápiz justamente sobre lo que está pasando en el país. Director, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, director, estamos hablando de un periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 12 de julio. ¿Qué ha pasado a grandes rasgos, de manera general? Porque quiero que antes entremos en detalle en una situación que estamos viviendo aquí muy cerquita de Bogotá. Bueno, lo primero es que la temporada de más lluvias en Colombia, en teoría, ya se terminó, pero seguimos teniendo una cantidad de lluvias que dan cuenta de la crisis climática y de la variabilidad climática. A mediados de junio debió haber terminado esa temporada de más lluvias, pero estas son cifras a 12 de julio y los eventos continúan. Los departamentos más afectados han sido Huila, Antioquia, Caldas, Tolima y Cundinamarca, pero tenemos eventos registrados en los 32 departamentos del país. Bueno, se acaba de mencionar Cundinamarca, que registra 130 eventos relacionados justamente con esas emergencias por lluvias. Pues lo invito a que nos vayamos de inmediato a Quetame. Allí está nuestro compañero Daniel Ortiz, porque allí, bueno, están incomunicados, están preocupados por el abastecimiento de alimentos. Los niños no pudieron seguir con sus clases. Eso, entre otras consecuencias, por las fuertes lluvias que ocurrieron en las últimas 72 horas. Daniel, cuéntenos qué está pasando. Sí, Daniela, y hablamos de 55 familias que han sido evacuadas en esta zona del territorio colombiano. Varias de esas familias han sido trasladadas hasta el centro del adulto mayor, el cual ha sido dispuesto como albergue temporal para esas personas que lo han perdido todo. Ciudadanos que han tenido que abandonar sus casas, sus enseres. Varias de las viviendas, les contaba 5 en total, han colapsado, no solo en este casco urbano del municipio de Quetame, sino también en la vereda Povitos, que es a unos 20 minutos de donde estamos en este instante. A esta hora quiero saludar a Orlando Rodríguez, es uno de los damnificados. Bienvenido a Noticias Caracol. Cuénteme cómo ha sido este día y estos días después de la emergencia. Bueno, pues no ha sido nada fácil porque es difícil dejar donde uno vive, pero gracias a Dios aquí la administración nos ha acogido, nos ha dado lo que necesitamos y seguimos clamando al Señor que nos dé la fortaleza que se necesita en momentos como estos. Son difíciles y solamente Él da esa fortaleza. Orlando, queremos entrar a este lugar que es donde ustedes han sido hospedados. Aquí en este centro del adulto mayor les han brindado una habitación por familia. ¿Y qué les han dicho? ¿Qué va a pasar con ustedes de aquí en adelante? Bueno, nos toca seguir esperando a ver qué pasa en este momento, seguir esperando y seguir lo que ellos digan. Estamos pues bien hasta ahora, pero nos toca seguir esperando. Esa es entonces la situación, gracias don Orlando, que está sucediendo con los habitantes del municipio de Quetame. Este es el centro del adulto mayor, como les digo, en cada una de las habitaciones o de los salones que se tiene en este lugar se ha dispuesto como habitación para las familias damnificadas. De las 55 que han sido evacuadas, no todas han sido trasladadas a este lugar, algunos se están hospedando donde sus familiares, donde amigos, pero 11 familias están en este sitio. Por ejemplo, esta que es la cocina. Aquí lo que realizan ellos son los alimentos y lo hacen por turno, según lo que nos han contado. Cada familia pues tiene un horario para realizar estas comidas para todas las personas que están en el centro del adulto mayor, que ha sido dispuesto, como les digo, como albergue temporal en esta región de Quetame. Daniel, gracias. Retomamos entonces nuestra conversación con el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Director, a propósito entonces de Quetame, ¿cuál es la presencia que ustedes están haciendo allí en este momento o qué decirle a sus habitantes? Yo creo que es importante recordarle nuevamente al país que Colombia desde el año 2012 tiene un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Ese Sistema Nacional de Gestión del Riesgo tiene distintos componentes y el sistema está presente todo el tiempo. La UNGRD, que es la coordinadora del sistema, recibe los reportes, coordina la acción de los organismos de socorro y también la acción de los distintos sistemas de gestión del riesgo departamentales y municipales. Nosotros, en el caso de Quetame, pues estuvimos acompañando el PMU, nuestros geólogos estuvieron allá, nosotros tenemos una comisión ahí y en colaboración con la gobernación, que la gobernación hará las obras complementarias. Esto está sujeto a la viabilidad que den los ingenieros militares, instalaremos uno de nuestros puentes en ese municipio. Es como la respuesta inmediata, ¿no? Ante esta incomunicación. Es la respuesta inmediata, pero siempre es importante recordar que de acuerdo con la ley, esto no es un asunto, para cambiar esto habría que cambiar la ley,
Primero responde el municipio, después responde el departamento y después, en caso de que la gobernación no pueda, entra el gobierno nacional. En el caso de Quetame, por ejemplo, pues la gobernación de Cundinamarca es una gobernación que tiene unas capacidades importantes, que responde, que ya despachó maquinaria amarilla y aquí podemos ver que el sistema funciona. Bueno, director, de Quetame pasemos a ese panorama nacional. ¿Cómo están las cosas? Afectados, viviendas destruidas. Háblenos de esos estragos que está generando las lluvias en el país. Son enormes, son mayores que los últimos 5 años cuando usted los compara. De momento, a cifras del 12 de julio, tenemos 121.000 familias afectadas, tenemos cerca de 34.000 viviendas que han sido averiadas y 2.000 completamente destruidas. Tenemos básicamente la mitad del país, son 32 departamentos, pero 541 municipios afectados. Esto es muy grave y por supuesto que necesita de unas inversiones enormes de los 3 niveles, municipales, departamentales y nacionales. Ahora, ¿por qué se están generando este tipo de emergencias? ¿Qué estamos viviendo en el país? ¿Qué tipo de estragos por cuenta de las lluvias? Pues las emergencias que más se presentan son los movimientos en masa, que son además pues los que generalmente generan mayores pérdidas, lo que se conocen como deslizamientos. Tenemos inundaciones también, vendavales y crecientes súbitas que son muy peligrosas porque esas subidas repentinas de los ríos, cuando no se tienen sistemas de alerta temprana, cuando no hay las capacidades para evacuar a tiempo, pues pueden resultar muy peligrosas. Pero algo que nosotros estamos viviendo este año es el efecto de la variabilidad climática. El año pasado se hizo una declaratoria de desastre nacional por variabilidad climática, es el decreto 1372 firmado por el presidente de la República, que justamente busca enfrentar esta problemática. No solamente es que haya más lluvias, es que con las sequías del año pasado la vulnerabilidad de los territorios aumenta. Director, ahora... bueno, primero pasemos a las familias también damnificadas. En general en el país, ¿de cuántas estamos hablando o por lo menos de cuáles regiones están representando esos mayores números de damnificados? Chocó tiene el mayor número de familias afectadas, Antioquia también tiene un número muy alto y Bolívar. Por supuesto que estas cifras están en permanente actualización y la situación es distinta. No es lo mismo lo que pasa en Chocó que lo que pasa en Antioquia. La gobernación del Chocó tiene un presupuesto básicamente insignificante comparado con el presupuesto que tiene la gobernación de Antioquia. En Antioquia, la gobernación responde, envía ayudas, envía maquinaria amarilla. En Chocó las capacidades son mucho más limitadas y por eso nosotros hemos invertido muchos más recursos en el Chocó que en Antioquia. Director, usted nos decía al comienzo de la conversación, se creía que la temporada llegaba hasta junio, pero estamos viendo otra cosa totalmente diferente y también estamos hablando de una nueva temporada que ya se avecina en 4 o 5 meses, es lo que se prevé. La gran pregunta es, ¿está preparada la Unidad Nacional para responder a esos más de 500 municipios que tienen este tipo de situaciones, que están sufriendo los estragos de la lluvia? Bueno, aprovecho para aclarar que en Colombia muchas veces uno escucha hablar de invierno o de olas invernales. En Colombia no hay estaciones, en Colombia nosotros no tenemos invierno, tenemos temporadas de más y menos lluvias. Tenemos generalmente 2 temporadas de más lluvias, deberíamos haber terminado ya la primera y las lluvias continúan, pero viene la segunda, que generalmente genera más estragos que la primera. Pero eso es en una parte del país. En el oriente, en la Orinoquía, en la Amazonía, hay solamente una temporada de lluvias que en este momento se encuentra en pleno pico. Si usted me pregunta si la UNGRD está preparada, pues yo aquí tengo que hablarle del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. El Sistema Nacional que coordina la UNGRD debe estar preparado. ¿Quiénes hacen parte de este sistema? Las entidades operativas, las fuerzas militares, la Fuerza Aeroespacial, el Ejército, la Policía, los organismos de socorro, la Cruz Roja, la Defensa Civil. Por ejemplo, lo que hace la Defensa Civil se enmarca dentro de los lineamientos que la UNGRD da, pero la UNGRD también tiene la obligación de fortalecer las capacidades de ese sistema. Nosotros anunciamos en la feria de hace 2 días en Río Negro la adquisición de 2 helicópteros Firehawk para no solamente el combate de incendios forestales, sino también para búsqueda y rescate. Con el presupuesto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, nosotros fortalecemos las capacidades de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y de todo el sistema. Entonces, es así como funciona. El fortalecimiento de esas capacidades debe darse desde el nivel nacional, pero también desde el nivel departamental y municipal, porque así es como está planteada hoy la ley. Claro, pero en medio de esa articulación, le pregunto también por esos recursos que han permitido y que se espera que sigan permitiendo responder, dando asistencia humanitaria, los kits a las familias, también algún tipo de opción, de solución, maquinaria amarilla.
Sí, nosotros hemos entregado dentro de esta temporada de más lluvias en el presente año, hemos entregado 130.000 millones de pesos en asistencia humanitaria de emergencia. Nosotros, pero es importante aclarar que cuando nosotros entramos es porque ya hubo una inversión de los otros niveles. No es la primera que llega. En el caso, por ejemplo, de Antioquia, nosotros despachamos algunos kits de aseo a Medellín hace un tiempo, a Bello, pero la gobernación fue la primera que atendió y estas son las cifras desde el nivel nacional. Cerca de 1 millón de kits se han entregado, hemos beneficiado con esto a 114.000 familias, la maquinaria amarilla pues es una inversión de más de 20.000 millones de pesos y también bancos de materiales, pero por supuesto que las solicitudes son más de esto. Nosotros deberíamos tener a nivel nacional más recursos para poder atender los pedidos que hacen todos los departamentos. Cuando dice eso, deberíamos tener más recursos, ¿significa que no están, tal vez, o hay riesgo de no atender esas miles de familias? Porque los números podrían seguir creciendo. Exactamente, y la verdad es que sí es preocupante la situación económica. Hay varios factores. Primero, hubo un aplazamiento de recursos. Le pongo un ejemplo. Usted a final de año tiene unos ahorros, ¿cierto? Las familias colombianas tienen esa cultura del ahorro. No se gastan toda la prima en diciembre, bueno, algunas sí, pero esa no es la idea. Hay que ahorrar en caso de que algo suceda el próximo año. Ese es el mismo principio que tiene el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo. A diferencia de lo que pasa en otras entidades, cuando una entidad no gasta el dinero en el año, en la vigencia, se le castiga y se le quita la plata. Al fondo no, porque el fondo tiene el principio de ahorro. Lo que pasó el año pasado es muy grave porque básicamente nos recortaron 2.1 billones de pesos y eso pues claramente no debió hacerse. Pero además de eso pues está la falta de discusión del presupuesto por parte del Congreso. El Congreso el año pasado simplemente hundió el presupuesto porque no le gusta al presidente. Nosotros estábamos solicitando 4.3 billones de pesos. Sí. Nos dieron 650.000. Entonces eso ni siquiera fue sujeto de discusión porque el Congreso lo hundió, sin siquiera debatir el presupuesto y ojalá que este año eso no suceda. Nosotros hoy estamos en una situación en la subdirección de manejo, que es la encargada de hacer esto, compleja, porque a día de hoy lo que tenemos disponible son 9.000 millones de pesos y faltan 5 meses. Es decir, la plata se va a acabar. Yo vengo diciendo esto desde hace meses. Además, hubo una declaratoria del Gobierno Nacional, un decreto presidencial que compromete 1.9 billones de pesos para que los distintos sectores atiendan esto. Sí. Ahí hay 400.000 millones para la ONG y esa plata, después de 8 meses, no se ha entregado un solo centavo. Pues preocupa entonces, director. Muy preocupante. Para responder, o esa capacidad para responder entonces a todo lo que se pueda presentar, lo que se está presentando ya en más de 500 municipios en el país y a lo que se pueda acercar. Por eso, pues le agradecemos estos minutos aquí con nosotros para que nos cuente cómo están las cosas y por supuesto esperamos verlo pronto para que nos traiga pues noticias que no nos deje tan preocupados. Bueno, muchísimas gracias.